mayoría no están cubiertos por sistemas de protección social nacional y la mayoría tienen trabajo temporal, de baja calidad y casual, incluyendo también la falta de acceso a servicios básicos. Comparado con las personas nacionales que trabajan toda su vida en un mismo país, y los refugiados se pueden ver afectados por falta de acceso a recursos, a sistemas, falta de cooperación, falta de colaboración. Y la OIT, conjuntamente con la ISA, ha desarrollado unas guías prácticas para poder y ver las diferentes opciones que tenemos para poder mejorar la protección social a las personas migrantes. Y por supuesto, si quieren saber más sobre esta guía, no duden en consultar la página web. Necesitamos más esfuerzos para aunar a los países y para hacer que el derecho a la seguridad social sea una realidad para todo el mundo. Muchísimas gracias. Good morning, good afternoon, and good evening. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y buenos días. Y bienvenidos al lanzamiento de esta guía de la OIT para expandir y ampliar la protección social a los trabajadores migrantes y los refugiados y sus familias. Me llamo Manuela Tomei, trabajo en la OIT y voy a ser la moderadora de hoy. Soy la directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad. Y esta guía viene en un momento muy oportuno, porque la pandemia de la COVID-19 ha subrayado los efectos de estas crisis en los trabajadores migrantes, refugiados y sus familias. Muchas de las personas han experimentado un pago menor y unas condiciones poco dignas del trabajo. Y las personas, y sobre todo las personas que trabajan en este sistema, muchos han perdido sus empleos, por ejemplo. Y también, por ejemplo, incluso antes de esta pandemia han perdido sus empleos, medios de vida, y también han experimentado la reducción o el impago de sus salarios. Y también, por ejemplo, se han enfrentado a mayores dificultades para acceder, por ejemplo, a la asistencia sanitaria. Los refugiados y sus familias, a pesar de todo el reconocimiento mundial de su papel, siguen sin tener acceso a la protección social a la par que los nacionales. Además, corren el riesgo de perder sus derechos cuando, por ejemplo, se desplazan de un país a otro, debido, sobre todo, a la ausencia de acuerdos de seguridad social que garanticen la portabilidad de sus prestaciones. Y esto es un tema muy, muy importante que, por supuesto, la pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser más sostenibles y más inclusivos. Y sobre todo, incluso ahora, con la situación que tenemos en Europa, que ya ha causado 2 millones de desplazados, tenemos que prestar atención a este tema. Esperamos que hoy disfruten de esta conversación, de este webinario, en el que vamos a presentar esta guía y vamos a ofrecer también ver cómo funciona esta guía y ver más en detalle los contenidos. Tenemos un panel muy enriquecido con ponentes que van a enseñarnos o van a contarnos también, sobre todo, las prácticas nacionales y cómo se ha hecho esta guía. Vamos a escuchar en primer lugar a la señora Shara Rasti, directora del Departamento de Protección Social, y al señor Marcelo Avi Ramia Caetano, secretario general de la ISA, que pronunciará también unas palabras de bienvenida. La ISA, uno de los socios de la OIT, por supuesto. A continuación, también invitaremos a la señora Juliana Manrique Sierra, directora laboral Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, conocido como ANDI, esta organización, y también a la señora Evelyn Astor, asesora de Política Económica y Social de la Confederación Sindical Internacional, también con el acrónimo CSI. Y después de escuchar sus intervenciones, le cederé la palabra a Michelle Layton, jefa de la Subdivisión de Migración Laboral, que nos ofrecerá una breve descripción de la guía y de su contenido.
Y después de la presentación de Michelle, vamos a tener una mesa redonda con panelistas de Argentina, Marruecos y Portugal. Y esta mesa redonda la va a moderar Raúl Rudja Frick, el director de la sección de Desarrollo de la Seguridad Social de la ISA. La interpretación está disponible en 4 idiomas: inglés, español, francés y portugués. Y solo tienen que hacer clic en el globo terráqueo que ven a continuación en su pantalla de Zoom en la parte inferior, y también pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante el seminario, haciendo uso, utilizando el botón de preguntas y respuestas, que está también situado en la barra inferior que tienen en Zoom. Si está en modo pantalla completa, verá directamente el botón de preguntas y respuestas. Y si está en modo en Zoom de ventana parcial, simplemente tienen que hacer clic en los 3 puntos, abrir la ventana y hacer preguntas. Por favor, no utilicen el botón de levantar la mano y, por supuesto, si el tiempo lo permite, se formularán todas sus preguntas a los panelistas. Sin más dilación, me gustaría invitar a mis colegas Sara y Marcelo para que nos den sus primeras palabras de bienvenida. Muchísimas gracias y Sara, tienes la palabra. Manuela. Muchísimas gracias, Manuela. Muchísimas gracias y saludo a todo el mundo desde aquí. Es un placer para mí estar aquí para estar en este webinario de la OIT y de la ISA, un tema muy, muy importante y un tema también que es en un momento muy oportuno. Y creo que es importante situar un poco con la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, el contexto, y es que más de 4.000 millones de personas no tienen ningún tipo de acceso a protección social cuando la necesitan, por ejemplo, cuando están enfermos, cuando tienen alguna herida o cuando sufren algún accidente, por ejemplo. Y eso hace que eh, se produzcan unos costes inexplicables. Nos ha mostrado la pandemia que hay una brecha en la protección social de las personas, de todas las personas, y sobre todo para las minorías y los grupos más vulnerables. Y nos demuestra cuán importante es crear e invertir sistemas de protección social que son inclusivos. Y este tipo de sistemas permiten el acceso al sistema sanitario y a la asistencia sanitaria, y también aseguran y garantizan el acceso a un trabajo digno, seguro y un salario también seguro. Es crucial que nos demos cuenta que el derecho a la seguridad social para todos, incluidos los trabajadores migrantes, los refugiados y sus familias, hay que convertir este derecho en una realidad. En tiempos de crisis, y parece ser desgraciadamente que pasamos de una crisis a otra, la solidaridad internacional es muy, muy importante. Es necesario que los estados se comprometan firmemente a invertir en protección social y también a participar en una cooperación significativa, porque lo necesitamos para garantizar este acceso a la prestación de protección social en todos los países para los trabajadores migrantes, los refugiados y sus familias que están desplazándose de manera internacional. La Conferencia Internacional del Trabajo del 2021, que tuvimos en el pasado junio, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores adoptaron por unanimidad una resolución y un conjunto de conclusiones que establecen un marco de acción claro para la OIT y sus mandatos. Y les instruía a construir un sistema universal de protección social. Y para lograrlo, estas conclusiones también destacaron de forma inequívoca la importancia de garantizar que estos trabajadores migrantes y sus familias tengan acceso a los sistemas de protección social, incluso también a través de acuerdos bilaterales o multilaterales. El acceso a la protección social para todos, incluidos estos trabajadores migrantes, los refugiados y sus familias, también es una prioridad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y también está, por supuesto, incluido en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular del 2018 y incluido también en el Pacto Mundial sobre los Refugiados y la Agenda Común del Secretario General de las Naciones Unidas. Además, la OIT también está trabajando en este aspecto.
La OIT, a través de su amplio conjunto de normas y asistencia técnica, está apoyando a los gobiernos, los trabajadores y los organizadores de empleados en sus esfuerzos por ampliar y mejorar la protección social a estas personas trabajadoras migrantes, refugiados y sus familias, incluso en el marco del programa global de la OIT sobre la creación de pisos y de protección social para todos. Y también como parte de sus esfuerzos para garantizar una recuperación inclusiva centrada en el ser humano. En este contexto, la OIT, en colaboración con la ISA, ha elaborado esta guía práctica basada en las normas internacionales del trabajo en las buenas prácticas que ya existen en distintas naciones y está prestando servicios de desarrollo de capacidades y también de asesoramiento técnico en todo el mundo. Esta guía que presentamos hoy es una de las 6 guías elaboradas en este marco del programa emblemático, programa global que ya he mencionado. Y estoy muy orgullosa de estar aquí en ese lanzamiento y en ella se pide claramente el diseño y la aplicación de sistemas de protección social adecuados e inclusivos a nivel nacional. Pero también se pide la portabilidad de las prestaciones entre países, algo que es muy importante. Esta guía también subraya que no abordar las carencias de protección social nos supone un alto coste político y económico para los gobiernos y sobre todo es una violación de derechos humanos. Y es también, por supuesto, obstaculiza los esfuerzos de desarrollo y lo que es importante y lo que he dicho, ¿no? Que contradice los derechos humanos y nuestros valores universales. La protección social universal no es una opción, es una necesidad y eso hay que tenerlo claro. Y muchísimas gracias y aquí he terminado mi discurso. Muchísimas gracias. Tienes mucha razón, Shara. No es una opción la protección social universal, es una necesidad. No podemos pasar sin ella. Y ahora me gustaría cederle la palabra a Marcelo para que nos dé sus introducciones. Tradução simultânea em português e vou falar na minha língua materna, já tenho saudade um pouco de falar em português. Então, primeiro de tudo, bom dia a todos, bom dia a todas. Voy a tomar la oportunidad de que tenemos interpretación para poder hablar en portugués, por supuesto. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este tema es muy, muy relevante. Y cuando hablamos de protección social, de seguridad social, tenemos que tener en cuenta el número de personas migrantes, de solicitantes de asilo y de refugiados. Y tenemos que tener en cuenta que el número, hay una tendencia creciente, que está creciendo. Y que al mismo tiempo podemos ver que a pesar de este número, del crecimiento de este número, la seguridad social no está disponible para estas personas y no de forma consistente para todos. Y sobre todo, en particular, por ejemplo, la seguridad social no es accesible para estas personas en ciertos países y en ciertas partes del mundo. Y por eso es importante que hay que tener en cuenta a las personas refugiadas y a sus familias. Por supuesto, con este discurso de bienvenida, lo que quiero hacer es poner el énfasis en la seguridad social, aunque sea yo el secretario de la ISA. Y también este seminario hoy es muy, muy importante para que podamos expresar también nuestro apoyo político a la causa. Y va mucho más allá. Porque no se trata simplemente de un movimiento político, se trata de un tema moral, pero también un tema económico. En mi opinión, si tenemos un buen sistema de seguridad social, de protección social coherente, consistente para este grupo, para las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, vamos a extender el desarrollo social y económico de las personas de los países de acogida que están recibiendo a estas personas y también a las personas, por ejemplo, también a los países de origen de estos refugiados. Entonces, sí que es verdad que creo que deberíamos mirar a este tema como un tema multidimensional y también un tema que genera ganancias económicas para todos los mercados. Para nosotros,
para las personas que trabajamos en la seguridad social, trabajamos mucho con el tema de la implementación de este tipo de políticas y es muy importante para todos nosotros. La cobertura y la inclusión de estos grupos es muy, muy compleja y muy importante. Y eso significa que tenemos que prestar especial atención a la implementación de este tipo de políticas. Y por eso mismo me gustaría simplemente subrayar la importancia de este tema que nos une aquí hoy. Tenemos que invertir en este área, en este campo, y tenemos que tener las capacidades y las habilidades competencias para poder hacer esto día a día. Y hay que tener en cuenta todos los factores. Por supuesto, nos vamos a arriesgar a tener ciertas políticas que cuando las intentamos implementar no son del todo eficientes. Entonces tenemos que plantearnos cómo ISA puede colaborar y cooperar en este proceso. Tenemos unas 320 instituciones que trabajan con la seguridad social. Son nuestros miembros en más de 116 países en todos los continentes. Y en nuestra interacción con los miembros podemos ver ese compromiso de nuestros miembros para mejorar la cobertura, para mejorar esta implementación de la que he mencionado, de estas políticas. Vemos ese compromiso y eso tendría que ser visto como una herramienta de apoyo para apoyar todos estos esfuerzos que estamos teniendo en los diferentes países para mejorar y extender esta cobertura de estos grupos de las personas refugiadas, migrantes y familias. Así que me gustaría decir hoy aquí que no estamos aquí solo simplemente mostrándoles nuestra disponibilidad, sino también estamos esforzándonos para mejorar el trabajo que estamos haciendo en este tema y mejorando también la eficiencia de cómo implementamos estas políticas. Y puedo darles un ejemplo, por ejemplo, el hecho de que estamos creando una base de datos, base de datos internacional que publica diferentes publicaciones en esta zona, en esta área. Tenemos esa base de datos que es única. Y se puede acceder a través de nuestra web. Y aquí hay diferentes publicaciones e informes que pueden ver también, que pueden ver y que se han publicado y que también pueden ver, por ejemplo, los recursos que están disponibles. También, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo que se ha creado para apoyar a los diferentes departamentos, a los diferentes grupos, para, por ejemplo, intercambiar datos en estos temas y también cubriendo estos grupos de los que estamos hablando hoy en el seminario de hoy. Y creo que con estas herramientas podemos apoyar e incluir la cobertura y el acceso a la protección social para las personas migrantes, refugiados y sus familias. Y tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que algunos de estos países no tienen sistemas de seguridad social para personas migrantes y refugiados. Pero, a pesar de ello, eso significa que tenemos que facilitar la creación de estos acuerdos que hemos mencionado y estas políticas en esta área. Y para concluir, me gustaría también expresar mi satisfacción y mi felicidad personal en estar aquí hoy y también trabajando con la OIT en este tema a largo plazo, porque tal y como hemos dicho aquí ya hoy, esta colaboración entre la OIT y la ISA en términos de protección social y seguridad social es muy importante. Y en los últimos años hemos estado viendo que
que estos acuerdos y estos compromisos conjuntos, el compromiso de trabajar codo con codo, nos ha llevado a desarrollar diferentes actividades y proyectos con nuestros departamentos para poder proponer y poner sobre la mesa soluciones para poder atajar también la crisis que nos ha traído la COVID-19. Y este trabajo que hemos hecho conjuntamente es un esfuerzo común y es un ejemplo claro, un ejemplo fundamental de lo que significa colaborar y qué tipo de colaboración y cooperación hace la OIT y la ISA. Y basándome en mi propia experiencia como secretario general, estoy profundamente convencido de que esta guía que estamos publicando hoy aquí va a ser muy relevante para el futuro y nos va a ofrecer también un apoyo fundamental para los hacedores de políticas y para las instituciones y para los responsables políticos para que puedan implementar dichas políticas y para generar también un aumento en acceso al sistema de protección social para las personas migrantes, refugiadas y los solicitantes de asilo. Así que termino aquí ahora mi discurso de introducción. Solo quería decirles que estoy muy orgulloso de estar aquí hoy. Estoy muy contento de que hayamos podido trabajar en esta área con la OIT y creo que vamos a hacer un gran trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que es muy importante todo lo que has dicho y, como has dicho, creo que vamos a seguir colaborando en este tema conjuntamente. Y ahora le voy a dar la palabra a Manuela Enríquez Sierra y le voy a hacer una pregunta. En el contexto de la pandemia, por ejemplo, muchos países han tomado pasos hacia la inclusión de las personas, de este tipo de personas. ¿Y cuáles son tu opinión sobre todo en estos desarrollos de incluir a las personas migrantes y refugiados? ¿Y qué tipo de reformas al sistema de seguridad social se puede ver? Y te cedo la palabra para esta pregunta, Juliana. Muchas gracias, Manuela, por darme el uso de la palabra. Primero quiero saludar a la OIT, a todos los funcionarios que hicieron parte de este estudio, felicitarlos a los investigadores por la guía presentada. Sin duda, esta guía será de gran utilidad para nuestros países y para las acciones que en adelante debemos tomar. Me complace hoy especialmente presentar la perspectiva de los empleadores sobre un tema prioritario como la protección social de los trabajadores migrantes. Y para responder a la pregunta que me hace Manuela, yo primero quiero referirme a la experiencia de Colombia. En los últimos años se han hecho en Colombia importantes esfuerzos para extender la protección social, particularmente en materia de salud, a todos los migrantes. En particular, se han hecho esfuerzos por otorgar permisos especiales y permisos temporales de permanencia a miles de venezolanos que actualmente se encuentran en Colombia. A través de lo que se ha denominado un estatuto temporal de protección, se han definido algunos mecanismos ágiles, primero para identificar a esa población migrante, para regular su situación en Colombia y evidentemente para ofrecer un canal que les permita acceder fácilmente al sistema de salud dentro del régimen subsidiado o dentro del régimen contributivo. Adicionalmente, en Colombia se ratificó un convenio multilateral iberoamericano de seguridad social que tiene por objeto la totalización o tratar de ayudar a todos los migrantes para que todos sus beneficios en materia de seguridad social se cubran en temas de riesgos, tratándose de vejez, invalidez o muerte. Eso quiere decir que los colombianos que son residentes en esos países firmantes pues pueden gozar de esos beneficios en materia de protección social, y dentro de los países firmantes está Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile y muchos otros. Creo que hemos tenido importantes avances en nuestro país. Y desde la perspectiva de los empleadores, pues primero quiero destacar que apoyamos sin duda todos los principios de portabilidad de los beneficios sociales. Sin duda, como se destaca en la guía en sus diferentes capítulos, esta es una medida de la mayor relevancia para lograr la extensión de la protección social de los migrantes desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Y consideramos
también necesario aclarar a qué tipo de migrantes hacemos referencia a la hora de buscar opciones de construcción de política pública. Cuando hablamos entonces de trabajadores migrantes que tienen un estatus regular en un país, para nosotros es muy claro que deberían tener la posibilidad de transferir esos beneficios sociales de un lugar al otro. Pero sin duda el tema se vuelve realmente complejo cuando hacemos referencia a migrantes que tienen un estatus irregular en un país o a migrantes que se encuentran dentro de la economía informal. Estos grupos de migrantes primero no se encuentran identificados por los gobiernos y por ende no tienen acceso al sistema de seguridad social integral. Es allí donde se tiene que poner el foco de atención a la hora de construir de forma tripartita y a través del diálogo social políticas públicas que permitan la cobertura de estos trabajadores. Por lo anterior y en línea también con las propuestas de política pública que en los diferentes capítulos nos plantea la guía, consideramos que es muy importante contar con leyes y con políticas públicas nacionales en materia de migración y de protección social que sean claras, que sean predecibles, que sean transparentes y que sean eficaces, que nos permitan tener una circulación de los trabajadores en el momento y en el lugar en el que se necesiten y con acceso a la protección social y a condiciones dignas. Los sistemas que son demasiado complejos y que cambian además con frecuencia, lo que hacen es entorpecer el cumplimiento de las leyes nacionales y finalmente amenazan con las protecciones del mercado laboral. Además, dificultan esa contratación de personal con las competencias necesarias y obstaculizan finalmente que los migrantes puedan emprender una carrera profesional y mantengan a sus familias en condiciones dignas. Por eso, para nosotros como empleadores, dentro de esas primeras medidas que consideramos muy importante trabajar, es buscar cómo transitar ese camino hacia una mayor formalidad laboral. Y eso exige sin duda simplificar y desenmarañar esas regulaciones y normas laborales que están caracterizadas particularmente en la región latinoamericana por su alta complejidad y por su alto perfil burocrático. En nuestro concepto, entonces, es preciso avanzar con la construcción de políticas públicas en la línea en la que nos menciona la guía presentada hoy y buscar mejorar en materia de competitividad y garantizar los derechos de los trabajadores. Esto tiene que situarse, sin duda alguna, entre las prioridades de la agenda política de cada país. Y para concluir esta corta intervención, solamente quiero mencionar que es preciso el reconocimiento de la crisis migratoria como una oportunidad. Tenemos que cambiar el enfoque con el cual se ha venido abordando este fenómeno migratorio. La migración no es un problema, la migración debe ser mirada como una oportunidad para ser más competitivos y para incluir a una población que puede apoyar a los países y que puede ayudar a incrementar o a crecer en las economías. Tenemos además que implementar sistemas de monitoreo y evaluación, tenemos que buscar la identificación de esa población migrante irregular y que está en el mercado informal para lograr efectivamente la extensión de los sistemas de protección social integral. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a ti por estas ideas sumamente concretas y prácticas, y el hecho de subrayar que efectivamente las crisis pueden y deben ser utilizadas como oportunidades para un cambio duradero y conducente a mayor inclusividad, mayor inclusión y productividad. I would like now to turn to Ms. Astor from ITUC. I have a question for you as well. Could you please tell us... Ahora tengo también una pregunta para la señora de la CSI sobre la abogacía y la aplicación de las protecciones sociales para los migrantes y para sus familias, y cómo podemos encarar algunos obstáculos prácticos, pongamos por caso el acceso a la protección social. También tengo otra pregunta. Esto es, si usted podría comentar cuál es el valor práctico de la guía de la OIT para las organizaciones de trabajadores de todo el mundo. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Hola, buenos días, buenas tardes.
Manuela y a todos. Bueno, antes que nada diré que superar las barreras a la protección social de los trabajadores migrantes constituye una prioridad esencial para nuestro movimiento del trabajo. Se trata de un tema peliagudo, ya que hay causas latentes en la situación de los migrantes que les impiden acceder a la protección social y que abarcan desde el hecho de que estén representados en exceso en el ámbito del trabajo precario o que tengan restricciones legales para acceder a los programas de seguridad social de los países de acogida o que no puedan contribuir a la seguridad social debido a la falta de la transferibilidad de sus derechos. Y luego tenemos otras barreras prácticas como la carencia de las competencias lingüísticas, por poner un ejemplo. Entonces, necesitamos ejecutar acciones, pero necesitamos también un paquete de medidas, una caja de herramientas variada. Primero de todo, diré que algunos sindicatos tienen estructuras concretas para representar a los migrantes y para poder abordar sus problemas a escala de las negociaciones nacionales. Asimismo, disponen de convenios bilaterales de trabajo y a la vez existen numerosos sindicatos y organizaciones que han desarrollado recursos específicos para poder asistir a los migrantes, para que puedan acceder a la información, para poder asistirles. Y estos sindicatos con frecuencia son el organismo al que se dirigen los trabajadores migrantes en un inicio. Y para muestra un botón de CA Bélgica tiene un portal para los migrantes, los trabajadores, en los cuales se les relatan todos los pormenores relacionados con el acceso a la seguridad social. Y existen otros ejemplos de cooperación multilateral y bilateral entre sindicatos, entre migrantes, entre los países de acogida y los países de origen. Y en los países de acogida igualmente se posee una serie de medidas para ayudarlos. Tengo un ejemplo concreto sobre los sindicatos portugueses o bien los sindicatos alemanes de agricultura, en el que se les asesora sobre el tiempo de trabajo, sobre la protección. Además, los sindicatos indonesios y tailandeses también les comentan los distintos acuerdos que existen sobre trabajadores migrantes. Y en la región árabe se da una cooperación entre los sindicatos y otros sindicatos del sudeste asiático, porque a menudo hay numerosos trabajadores que se acercan de esta última región a las regiones árabes y así se les puede informar de las condiciones de sanidad, de seguridad social, etcétera. A su vez, también hay medidas más concretas que no solo están destinadas a los trabajadores migrantes, pero que resultan muy provechosas para poder colmar estas lagunas. Por ejemplo, campañas para un incremento salarial o para poder acometer las formas no regladas de trabajo o para que los trabajadores migrantes puedan acceder a los mecanismos de seguridad social, como en el Reino Unido, o para acceder a la seguridad social en sí. Y esto es muy importante, dado que los migrantes, trabajadores, se concentran en campos donde las formas de trabajar son informales, valga la redundancia, y esto es muy útil para ellos. Y por último, los sindicatos están muy activos en las campañas para establecer unos niveles mínimos de protección social, como así dictamina la OIT, y para poder garantizar un estatus del trabajador, para poder recabar todo este expediente y esta fe de vida laboral que tienen, o también para que se les trate
de forma igualitaria y no discriminatoria. Y si ustedes desean conocer más detalles, por favor, háganmelo llegar porque tenemos información, enlaces para poder relatarles cuáles son las medidas que nosotros tomamos en esta materia de la protección social. Lo voy a indicar en el chat. Y asimismo, me gustaría agradecer la organización de estos espacios donde podemos hablar de la protección social y no solo desde la perspectiva de los académicos, sino de las personas que trabajan sobre el terreno. Muy bien está esto. Sí, muchas gracias, Evelyn. A la par, gracias por narrarnos el amplio abanico de servicios y las acciones que el movimiento sindical ejecuta con el propósito de derribar estas barreras existentes en la protección social para los trabajadores migrantes. Debo reconocer que estamos un tanto rezagados con respecto al orden del día y por eso me gustaría ceder la palabra a Michelle Layton, que nos brindará una presentación sucinta de la guía sobre la cual hemos estado refiriéndonos hasta la fecha. Tiene 17 minutos. Sí, muchas gracias, Manuela. Es un honor presentar este ámbito de aplicación de la guía y a los compañeros. Esta guía está destinada a las partes interesadas y también a nuestros homólogos. Y esta guía alberga un gran potencial. Tenemos 169 millones de trabajadores migrantes en el mundo y tenemos más de 6 millones de refugiados. Como el secretario general ha mencionado anteriormente, muchos no están protegidos. Y por eso tenemos que dotar a los formuladores de políticas y a los académicos de mejores herramientas. La guía analiza todo tipo de normas, marcos legales, opciones políticas y procura ejemplos de prácticas que se están aplicando en distintas regiones y distintos países. Esta guía esperemos que sirva de inspiración a otros países cuando trazan los regímenes de protección social y, por supuesto, cuando negocian convenios relativos a la seguridad social. Empecemos por el punto de partida para la extensión de la protección social a los trabajadores migrantes. El cuida aquí estriba en poder saber qué brechas existen en la protección social y las barreras prácticas y legales. A menudo vemos que los trabajadores tienen una buena protección, pero los que están menos cualificados quedan al margen. Y en el caso de los trabajadores del hogar, también pueden quedar aparte. Y ello atañe a la mayor parte de trabajadores domésticos. En segundo lugar, se facilita un barrido de los desafíos que afrontan estos trabajadores y cómo poder remontar estos retos. Los desafíos pueden materializarse en barreras que existen en los países de origen, así como de destino a los cuales se acercan a trabajar. Y por eso los formuladores de políticas tienen que disponer de herramientas para poder acabar con ello. Las recomendaciones y convenciones de la OIT brindan una serie de disposiciones para poder proteger a los trabajadores migrantes. Y en el segundo capítulo se enuncian distintos instrumentos y estándares. Los estándares son importantes para ampliar la cobertura de protección social a los trabajadores migrantes y a los refugiados e igualmente para procurar una serie de mecanismos de supervisión. El capítulo también describe una serie de instrumentos pertinentes para la protección social de los trabajadores migrantes. Y nosotros invitamos a los países a que adopten estas normas. La OIT, a su vez,
proporciona una serie de mecanismos para poder controlar la situación. El capítulo tercero es relativo a los acuerdos de seguridad social multilaterales y bilaterales, que se tratan de instrumentos importantes para la transferibilidad de las prestaciones de seguridad social entre países. En la actualidad existen 660 acuerdos, pero desafortunadamente no incluyen a los trabajadores migrantes y en la mayoría de las veces trabajan en ámbitos informales. Los países tendrían que considerar estos acuerdos, aplicarlos o bien negociar otros que sean más inclusivos para los trabajadores migrantes, los refugiados y sus familias. La OIT constituye un factor clave para la rúbrica de estos acuerdos y de otros convenios, como por ejemplo los acuerdos bilaterales y multilaterales, así como otras consideraciones operativas que tengan que tomarse en consideración. Por otro lado, los acuerdos relativos a los migrantes tienen que pretender regular el trabajo y tienen que hacerse eco de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores migrantes. Ahora bien, parece que estos a menudo carecen del aspecto de la protección social. Por eso tienen que incluir disposiciones sobre la protección social de los trabajadores migrantes. Aparte, y como complemento a lo que acabo de citar, tenemos la Guía Global de las Naciones Unidas para la rúbrica de acuerdos bilaterales. Otra vía para atajar este asunto es que consideremos que estos trabajadores migrantes no tengan una protección social en el país de acogida, lo cual suscita una inseguridad. Por consiguiente, necesitamos medidas para que ellos puedan disfrutar de esta protección social. Y a los trabajadores migrantes se les podía incluir en actos legislativos, en distintas medidas que pueden ser de lo más variopinto. El capítulo 5 arroja luz sobre estas medidas y sobre los mecanismos que se están poniendo en marcha, con el fin de reforzar la protección social, porque supone una herramienta muy poderosa para materializar esta protección social a la que me refiero. Por otro lado, tenemos que encarar los obstáculos que arrostran todos estos trabajadores migrantes. Estas medidas suplementarias pueden aplicarse a través de campaña y ello en aras de que los trabajadores migrantes puedan estar bien representados. Los dos siguientes capítulos hablan de la ampliación de la protección social y pensemos que debido a que estos trabajadores migrantes y refugiados son un grupo heterogéneo y también están menos cualificados, pueden tener problemas. Ello puede influir en su acceso a la protección social. Y estos dos capítulos alimentan una reflexión sobre los obstáculos, escollos a los que se enfrentan estos trabajadores y las medidas que se requerirían para poder proteger a los trabajadores migrantes y a los refugiados. Los temporeros, los trabajadores migrantes, los trabajadores del hogar tienen especial dificultad a la hora de acceder a los mecanismos de protección social y pueden también ser víctimas de todos estos escollos. Por eso, este capítulo detalla de qué manera estos trabajadores migrantes y refugiados pueden hacer frente a otros obstáculos aparte de los que ya hemos enunciado. Por eso tiene que haber una serie de regímenes contributivos y no contributivos para tener en cuenta estos problemas y para poder dispensarles un buen tratamiento.
Y los sistemas de protección social no solo benefician a estos trabajadores refugiados, sino que pueden representar una solución para transicionar desde una situación como la que viven a una situación de paz. La guía también presta atención a las brechas de género en la protección social y el capítulo 8 en especial esboza una serie de opciones políticas de las que se pueden valer los gobiernos para poder derribar todos estos muros a la protección social. A su vez, también brinda ejemplos sobre las políticas de protección social y las vivencias de los trabajadores. Y ahora me gustaría presentar una convocatoria para la acción. Nuestro fallo, dicho sea de paso, a la hora de poder solucionar estas desigualdades contradice nuestros valores de derechos humanos y nuestra moral. Por eso espero que esta guía pueda constituir una herramienta para ayudar a los trabajadores migrantes y a sus familias. Y me gustaría ahora que prestáramos atención a algunos mecanismos que tenemos, a herramientas como Sara relataba anteriormente. Aquí tenemos una serie de guías que han confeccionado la AIS, la OIT. Tenemos otros textos que son garantes de la cooperación entre la OIT y la ONU. Y para aquellos que deseen profundizar en la materia, les invitamos a asistir al curso de aprendizaje virtual del Centro de Formación Internacional de la OIT. Ustedes se pueden inscribir ahora en este curso y me gustaría zanjar esta conclusión agradeciendo la cooperación a los compañeros de la AIS. Y me gustaría reconocer en especial a Sami de la OIT por la coordinación y por toda la dedicación plena de la que he hecho muestra para la elaboración de esta guía. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por enseñarnos esta guía y enseñarnos su cariz práctico y su orientación a la acción. Y ahora me gustaría ceder el testigo a Raúl Ruja Frick, que es director de la rama de desarrollo de seguridad social de la IS, para que pueda moderar la segunda parte de este seminario web. Muchas gracias a todos. Raúl, adelante, tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Es un gusto estar con ustedes en este webinario presentando estas guías tan importantes, tan relevantes como lo señalaron los presentadores y los speakers anteriores. Vamos a ir rápido con esta mesa redonda que nos va a aportar mucho sobre medidas que se están poniendo en práctica actualmente en diferentes países que son muy activos en cuanto a la protección de trabajadores migrantes. Y para eso tenemos un panel con una mesa redonda muy interesante, comenzando con la señora Cristina Lobo Ferreira, directora general adjunta de la Dirección General de la Seguridad Social de Portugal, el señor Eduardo Lépore, director nacional de Coordinación de los Regímenes de Seguridad Social, Secretaría de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, y el señor Taib Buguch, director de la Protección Social de los Trabajadores, Dirección de la Protección de Ministerio de Trabajo y de la Inserción, en realidad es Ministerio de la Protección Social y de la Salud de Marruecos. Vamos a comenzar esta mesa redonda preguntándole a Cristina sobre medidas en Portugal. Cristina, ¿qué medidas fueron tomadas por Portugal durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 para la protección de trabajadores migrantes residentes en Portugal? Cristina, tienes la palabra. Obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar presente. Muchas gracias a todos por su presencia. Y en primer lugar me gustaría decir que la seguridad social en Portugal, la asociación, concede igualdad de tratamiento a los trabajadores esenciales. Y esta protección social está sujeta al régimen. Sin embargo, y debido a la COVID-19, tuvimos que ampliar la
cobertura de protección a los trabajadores migrantes y sus familias. Por eso hemos implantado ciertas medidas y voy a describirlas cronológicamente. Entonces, el 15 de marzo, cuando se decretó el cierre de fronteras, nosotros forjamos alianzas y brindamos oportunidades para todos los trabajadores mediante asociaciones, para todos aquellos trabajadores residentes que eran trabajadores migrantes en el país. Y la ampliación de las prestaciones fue muy importante. El impacto de las limitaciones fue sustancial, lo vimos después, y nosotros mantuvimos los derechos de estos trabajadores, los preservamos con el fin de que pudieran trabajar, porque teníamos numerosos trabajadores fronterizos procedentes de España, por citar un ejemplo. Posteriormente, llevamos a cabo una labor especial junto con nuestro país vecino para poder garantizar los derechos de los trabajadores transfronterizos. Esta labor fue conjunta y se dio entre España y Portugal. A continuación, llegaron los confinamientos y durante el confinamiento se limitaron las interacciones cara a cara y, naturalmente, en el caso de los empleados se les dispensó una atención especial para aquellos trabajadores que tuvieran que desempeñar labores presencialmente. Les procuramos equipos, y para aquellos trabajadores que tenían un visado y que había expirado durante el confinamiento, se les mantuvo y se les amplió el permiso de estancia, es decir, se les prorrogó la duración de la visa. Estos empleados tuvieron acceso a todos sus derechos con independencia del momento en que la visa o el visado, mejor dicho, ya no fuera válido. Asimismo, decidimos que estos trabajadores serían considerados aptos para trabajar de forma legal en el país y a la par tuvimos que abordar a aquellos trabajadores que vivían en Portugal procedentes de otros países, de acuerdo con la legislación europea vigente. Y sí, estos trabajadores disfrutaron de una protección social como anteriormente a la pandemia. Así pues, estas medidas concluyeron en junio de 2021 y todos los trabajadores migrantes extranjeros que hubieran estado operando en Portugal y que se hubieran ausentado durante 3 meses
y que no hubieran perdido sus derechos. Para todos os trabalhadores, o que abrangeu também os trabalhadores migrantes, e esperemos com especial relevância, no pudieron desplazarse durante la pandemia y, aparte, en Portugal, durante la pandemia, simplificamos el acceso que tenían estos trabajos y facilitamos la tramitación de los documentos que nos tuvieran que proporcionar los trabajadores. Por ejemplo, esto se aplicó a los trabajadores del campo y afectó a un gran cúmulo de personas en Portugal. Y en un momento dado, estos temporeros a los que me refiero, estos trabajadores que estaban en el país luso tuvieron que declarar que estaban efectuando un trabajo. La empresa también tuvo que declararlos. Digamos, lo bien que se pueden implementar medidas unilaterales, como lo explicaba Michelle en su presentación, y también cómo acompañar los aspectos de políticas con la implementación práctica, con todo lo que implica la simplificación de procedimientos, facilitar el acceso a las prestaciones por parte de los trabajadores, sobre todo trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y realmente, Cristina, felicitaciones a Portugal por estas medidas, porque realmente son un ejemplo y muestran cómo se pueden hacer las cosas bien en forma práctica, incluso en un momento de una de las mayores crisis que hemos vivido. Vamos a cambiar ahora de continente y nos vamos a Argentina, y vamos a preguntarle a Eduardo Lepore, director nacional de la Seguridad Social en Argentina. Eduardo, Argentina es un país que tiene una política muy activa en cuanto a convenios de seguridad social, convenios bilaterales, convenios multilaterales. Tiene una larga historia también estableciendo estos convenios. ¿Cómo deciden la negociación de un convenio bilateral y cuáles son los diferentes pasos probatorios? Eduardo, tenés la palabra. Muchas gracias, Raúl. Bueno, primero agradecer la invitación. Para mí es un gusto participar de este panel que considero muy oportuno y necesario, así que felicitaciones tanto a la IS como a la OIT por haberlo organizado. Y veo que también es una materialización de las conclusiones que durante la última Conferencia Internacional de Trabajo, particularmente en la Comisión de Seguridad Social, los países fijamos la relevancia de promover los acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan la adecuada protección social de los trabajadores migrantes, que esto lleve adelante a través de una herramienta práctica entre la colaboración de la OIT y de la IS es muy auspiciosa, así que bueno, mis felicitaciones como primera cuestión. Perfecto. En cuanto a lo que me preguntas en particular, efectivamente Argentina tiene una larga tradición en esta materia y ello es el reflejo también del fuerte componente migratorio que ha tenido en su formación la sociedad argentina desde toda su etapa moderna. Por lo tanto, hoy nosotros contamos con 14 convenios, entre ellos, digamos, convenios bilaterales y 2 convenios multilaterales de nuestra área regional, y estamos en procesos de ratificación de 3 convenios y negociando también unos cuantos más. Para nosotros esto es muy importante. Como les decía, esta actividad desde el punto de vista de la seguridad social y la negociación de los convenios está respaldada en esta realidad, si quieren, de índole sociológica, pero también en un marco normativo muy fuerte que establece la igualdad de tratamiento y el acceso igualitario de los migrantes a los derechos laborales y de la seguridad social. Eso está plasmado en nuestra Constitución Nacional, en nuestra legislación laboral y de la seguridad social, pero también en nuestra ley de migraciones
que es un ejemplo de ley protectora respecto de los derechos de los migrantes. Un poco la historia, ¿cuál ha sido? Bueno, estos convenios se iniciaron en la década de los años 60 y siguieron un poco los componentes de lazos culturales y migratorios que habían sido sumamente importantes, particularmente con España y con Italia, y a partir de allí se fueron desarrollando otros convenios con países de Europa principalmente y de América Latina. Hoy la mayor parte, más del 80% de los migrantes o de los, digamos, extranjeros en Argentina tienen su procedencia de países de Sudamérica, y por lo tanto ha habido un esfuerzo importante en su inclusión a través de convenios bilaterales o a través del acuerdo multilateral del Mercosur o del convenio multilateral iberoamericano. Eso nos da un espectro amplio de cobertura, pero estamos en un proceso de ampliación. Más recientemente, también hemos perseguido buscar acuerdos con países de América del Norte y estamos ratificando un convenio con Canadá, y también tenemos 2 convenios en proceso de ratificación con Asia, uno con Corea del Sur y otro con Israel. Esta última tanda, por decirlo de alguna manera, de convenios, refleja también los nuevos movimientos migratorios y también emigratorios de los argentinos hacia estos países. Estamos también en esta dirección, iniciando una negociación. Hemos tenido ya algunos intercambios con la India para fortalecer también este abordaje hacia los países de Asia, en el entendimiento siempre de que esta orientación es un reflejo de las corrientes migratorias, pero también está muy correlacionada con el desarrollo de las relaciones económicas internacionales, y por lo tanto esta es una labor que la llevamos siempre en conjunto y en coordinación con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Los convenios son muchas veces un primer paso para después establecer convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social, quiero decir, son un primer paso muchas veces para establecer después acuerdos de intercambios económicos más amplios. Así que eso es una dimensión que también es importante para nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por compartir un poco la historia y los desarrollos más recientes en la política de acuerdo de seguridad social de Argentina. Conocemos bien un poco lo que ha pasado en la región, y un poco para compartir con los participantes el convenio multilateral del Mercosur que reúne a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fue de los primeros convenios que tuvo un sistema de intercambio electrónico de datos en el mundo, y se puso en funcionamiento en el año 2008, y ahí se empezaron a hacer las primeras transacciones para validación de derechos de los primeros jubilados en el Mercosur. Y es un gusto escuchar cómo, digamos, esa política, sobre todo en este caso Argentina, se va extendiendo más allá de la región y sobre todo más allá de Europa hacia otros países emergentes, y muestra, digamos, un aspecto positivo de la globalización y sobre todo de una formalización del movimiento de los trabajadores a nivel internacional. Un gusto escuchar un poco tus comentarios, Eduardo. Ahora vamos a cambiar nuevamente de continente y yo voy a pasar a francés. Maintenant, je voudrais donner la parole a Monsieur Taïb Bouch, director de la protección. Y ahora voy a ceder la palabra al señor Taïb Bouch, que es director de la protección social de los trabajadores, Ministerio de la Salud y de la Protección Social de Marruecos. Usted tiene un contacto estrecho con nuestra organización y tiene una cartera, y a mí me gustaría saber lo siguiente. Ustedes tienen una buena cobertura de la protección social y me gustaría que usted nos comentara los últimos avances en la materia. Encore une fois, d'autant plus qu'avec Raoul, on travaille effectivement en étroite collaboration sur pas mal de sujets au sein de l'ASS. Comme tu l'as dit justement, Raoul, le Maroc est quand même considéré un des pays les plus actifs en matière de protection sociale. Et il faut savoir que les premières conventions, par exemple au niveau bilatéral, international, au Maroc, ont été signées déjà aux années 60. Donc,
Et parce que, effectivement, de par de sa nature et sa position géographique, le Maroc est très proche de l'Europe. C'est aussi un pays, une terre d'accueil. Donc, effectivement, il voit deux phénomènes s'installer au Maroc en permanence. D'abord, la migration des compétences marocaines et des Marocains, des travailleurs marocains en général, vers l'Europe pour un enrichissement, on va dire, d'expérience. Mais aussi, le Maroc est considéré comme une terre d'accueil pour pas mal de nationalités qui s'installent au Maroc. Y por eso contamos con una experiencia muy importante. Y para Marruecos también ha sido algo muy clave y por eso Marruecos trabaja en el tema de migración y ha participado en las convenciones de protección social y para los trabajadores migrantes y refugiados, y hemos adoptado también, por ejemplo, por las Naciones Unidas una convención en diciembre en los 90 y que se ha ratificado hace poco. Hemos perdido el vídeo con el señor Taib, así que esperamos un segundo. Sí, por supuesto. Seguimos. Y como decía, efectivamente, Marruecos siempre ha tenido esta experiencia porque siempre ha ratificado las convenciones internacionales y ha trabajado en el tema de los trabajadores. Y hemos firmado también muchas convenciones en el tema de la seguridad social para las personas migrantes y trabajadores migrantes. Y ahí ha habido un intercambio de conocimiento. Y también, por ejemplo, vamos a empezar o hay que empezar enumerando estas convenciones, ¿no? Hemos firmado más de 19 con muchos más países y la primera convención se firmó con los países europeos y también, por ejemplo, vamos a llamarlos países de migración tradicional como Francia, y también la convención con Bélgica, el convenio también con Francia, por ejemplo, se firmó en 1965 y la de Bélgica en 1968. Y también en el 72 con Países Bajos y luego otro convenio con España. Y como hemos visto, como he dicho, tenemos un número de convenios. Y el principio, por supuesto, es de asegurarnos de que tenemos esta continuidad en el tema de protección, en materia de protección social, y también poder proteger de manera clara a los trabajadores migrantes, no importa si se desplazan, si están en el país de origen o si se deciden instalar en un país de destino. La mayoría de estos convenios respetan, por supuesto, los principios de equidad, de respeto de movilidad y del respeto del derecho al traspaso de las prestaciones. Y para eso sobre todo para los trabajadores de Marruecos que parten al extranjero, pero también para los trabajadores extranjeros que se instalan en Marruecos. También tenemos desde 1972 la ley de la protección social, y hemos tomado en cuenta desde entonces siempre el aspecto de la protección social de los trabajadores migrantes. Y esta ley no ha diferenciado no ha puesto una diferencia entre los derechos de los nacionales y los derechos de las personas migrantes. Así que son protegidos por este tipo de ley y que se gestiona ahora mismo en Marruecos por parte de las instituciones de la institución pública, la institución de la seguridad social. Y entonces, para poder resumir, efectivamente, Marruecos es una tierra de acogida debido a su posición geográfica y también a su estabilidad económica y su posición económica, y también atrae Marruecos a estos trabajadores extranjeros y nosotros les ofrecemos, por así decirlo, ese cuadro jurídico, ese marco jurídico para poder beneficiarse de los derechos de la seguridad social y la protección social.
independientemente de si son nacionales o no. También, como hemos dicho, ya también para los trabajadores marruecos que parten al extranjero. Y por eso, aparte de estos convenios, hay también unas negociaciones con otros países para poder seguir preservando esos derechos. Y hay ciertos países, por supuesto, que no disponen, hay ciertos países extranjeros que no disponen de este tipo de programas de protección social, sobre todo, por ejemplo, en Asia. Y entonces, por ejemplo, en Marruecos hemos hecho un proyecto de ley para poder continuar trabajando, y cuando esos países, por ejemplo, de Marruecos, esas personas de Marruecos que vuelven de esos países se pueden beneficiar de esos derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Taib. Gracias por este resumen. Creo que es muy interesante esta descripción que has hecho del enfoque de Marruecos hacia la protección de los inmigrantes con estos convenios bilaterales, con estas misiones bilaterales y proyectos bilaterales que Marruecos ha desarrollado con los países en desarrollo, pero también con países europeos. Y queridos participantes, vais a encontrar los enfoques de Marruecos principales que también y en Portugal, en Marruecos y en Argentina los van a también encontrar en la guía, y van a encontrar también la información sobre todos los convenios que hemos mencionado también. Y también podéis encontrar en esta guía también en los capítulos dedicados a cada país. Y ahora voy a cambiar y voy a volver a pasar al español. Hacer otra ronda de preguntas. La primera ronda de preguntas fue sobre las medidas que se han puesto en práctica para ver un poco el estado de desarrollo de la protección de trabajadores migrantes, nuevamente en 3 países muy interesantes en este sentido. Vamos a hablar un poco ahora de los desafíos, porque este es un tema, digamos, que implica una cantidad de desarrollos que todavía falta mucho por hacer, como decían los primeros expositores, en cuanto a la mejora de la protección de los trabajadores migrantes. Y vamos a comenzar nuevamente una segunda ronda de preguntas, primero con Cristina. ¿Por qué? Porque Portugal también es un país que tiene una cantidad muy, muy importante de acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales, y por eso quisiéramos preguntarle a Cristina, ¿cuáles son los principales desafíos, dificultades para garantizar un buen funcionamiento, sobre todo la gestión de acuerdos multilaterales, teniendo en cuenta el caso de Portugal, que Portugal participa en los 2 principales acuerdos multilaterales a nivel mundial? Si ustedes miran, estimados participantes, los acuerdos multilaterales de la Unión Europea y de Iberoamérica son los acuerdos multilaterales más grandes que hay hoy por hoy a nivel internacional. Y tanto Portugal como España participan en esos 2 acuerdos. Entonces quisiéramos saber de primera mano con Cristina cómo hace Portugal para manejar esos 2 acuerdos, grandes acuerdos multilaterales. Cristina tiene la palabra. Está en mute, Cristina. Gracias. Fazemos com muito trabalho e com muito empenho. Mas, Gracias por darme la palabra. Y como has dicho, trabajamos muchos, ¿no? Y tal y como hemos mencionado antes, tenemos una ley en Portugal de igualdad, y creo que es la ley más importante en términos de protección social. Y eso nos permite, y nos permitió al principio, aplicar el principio de derechos adquiridos. También, por ejemplo, todo el mundo tiene que pagar impuestos, por ejemplo, y también nos garantiza a través de esos instrumentos la protección de los derechos de los trabajadores. Y también la expresión tan famosa en Portugal que tenemos, ¿no? Que hay que contribuir para recibir. Tenemos unos 20 acuerdos bilaterales con otros países, como Canadá, por ejemplo. Y la coordinación de la seguridad social, por ejemplo, en este aspecto tenemos unas 31 acuerdos de coordinación con los países europeos. No solo con los países que pertenecen a la Unión Europea, sino también otros países
de Europa. Y también, por ejemplo, tenemos acuerdos con Reino Unido, ¿no? Que ya no forma parte de la Unión Europea, pero sí de Europa. Y nuestro vínculo es fuerte, es estable, y con Reino Unido, ¿no? El Reino Unido y Portugal tienen un vínculo estable. También me enorgullece de decir que tenemos un convenio multilateral y también tenemos otro convenio que ya está firmado, pero que aún no está implementado con otros países de habla portuguesa. Y esto es una herramienta también que nos gustaría establecer con otros países, por supuesto, con otros países que también nos gustaría ver otros acuerdos firmados. Sí que es verdad que más o menos estos son los principales acuerdos que tenemos, y también, por supuesto, tenemos las herramientas internacionales de las que formamos parte, tal y como has mencionado. En 2020, fuera de la Unión Europea, 10.5 es un número que está creciendo mucho desde 1917-1919. Hemos crecido un 10.5, un porcentaje de un 10.5, y esto va a continuar creciendo. También con otros acuerdos que hemos firmado, que vamos a firmar, y pensamos que esto va a continuar y que va a seguir creciendo. Y este número de personas, de trabajadoras extranjeras, de trabajadores migrantes, forman parte de nuestras sociedades, y hay una necesidad de negociar buenos acuerdos administrativos que nos permitan garantizar la protección social para estos trabajadores migrantes. Y hay organizaciones que trabajan juntos, codo con codo, y cooperan para poder intentar evaluar el problema y establecer instrumentos. Y esta es la mejor manera que tenemos de asegurarnos de que estos acuerdos cumplen con su objetivo y son firmados y se implementan, por supuesto. Tenemos también 3 subcomités, uno legal y otro que gestiona los datos, y también una comisión estratégica para Europa que ha desarrollado un programa muy importante que recoge todas las preguntas y todas las cuestiones importantes debatidas que se han debatido con todos los Estados miembros. Y esta es una manera muy importante de intentar solucionar todos los obstáculos o todos los problemas que vemos en este tema, porque por algunos de los problemas, por ejemplo, también suceden por la actividad de algunas personas, y las personas pueden, por ejemplo, cambiar su situación. Y normalmente, casi todos los convenios se aplican, y hay ciertas cuestiones que se aplican a nivel europeo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de teleworking, ¿no?, del teletrabajo, es algo relevante para todos los países. Es una nueva realidad. Y para mí, desde mi punto de vista, ha creado un nivel totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que estamos aquí todos hoy demuestra que el teletrabajo se puede hacer con buena calidad y con la posibilidad que hace 2 años no pensábamos que iba a suceder. Y pensábamos que esto sería un sueño, ¿no? Y después de todo, por último, me gustaría decir que el intercambio de información, el intercambio de datos es clave, y creo que para nosotros y para todo el mundo,
estamos enfrentándonos a la digitalización, ¿no? En esta era digital, y tenemos que garantizar ese intercambio de información y datos, y es la única manera en la que podemos dar a las personas acceso a estos acuerdos, a estos convenios, y que se garantizan estos convenios y que también cooperamos con este intercambio. Y también el hecho de que no hay esta cooperación o que no hay este intercambio de datos también es la razón o la causa de que tenemos tantos problemas, por ejemplo. Y es algo clave, y sabemos que esto es un obstáculo, un reto relacionado con la protección de los trabajadores migrantes. Tenemos que seguir trabajando en este aspecto, y también a nivel de la Unión Europea y también el nivel en el que la Unión Europea está protegiendo ahora los datos es muy alto, pero no se está aplicando en todas partes del mundo. No tenemos... Pero también, por ejemplo, tenemos legislación sobre la protección de datos en la Unión Europea, y aunque no estén en todo el mundo, tenemos otros mecanismos. Y se trata también del caso de otros comités que están intentando desarrollar un sistema que permite el intercambio de información, y tenemos esto en la Convención Iberoamericana, y a nivel de la Unión Europea tenemos otro ejemplo, y es que tenemos el Sistema Europeo de Intercambio de Información. Y de esta manera podemos garantizar un intercambio de información más eficiente. Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Por toda esta información. Primero queremos desear mucha suerte y que esperemos que salga la Convención de los Países de Lengua Portuguesa. Sí. También desde la Secretaría de la IS estamos apoyando eso. Nuestro colega Mariano también apoya en ese sentido. Estamos en contacto con los otros miembros de lengua portuguesa. Y quisiera destacar los últimos puntos que comentó Cristina, estimados participantes, porque todo lo que es el intercambio de datos y los aspectos operativos son fundamentales. Cristina compartió de primera mano lo que se está haciendo en Portugal. Ustedes pueden leer en el capítulo 3, para decirles rápidamente, cuestiones, digamos, bastante básicas, bastante fundamentales en cuanto a la organización operativa de los acuerdos y sobre todo lo que tiene que ver con intercambio de datos. Así que pueden leer en el capítulo 3 un poco más. El capítulo 3 los va a llevar también a referencias y material técnico específicamente sobre este punto. Pero también, como decía el secretario general de la IS en sus palabras de apertura, en la Secretaría de la IS estamos trabajando en este sentido, en colaboración con las instituciones miembros, y el tema de intercambio de datos, digamos, no debería ser una barrera para la puesta en práctica de los acuerdos de seguridad social. Entonces vamos a pasar ahora, cambiemos nuevamente de continente, vamos ahora hacia América, hacia Argentina nuevamente, a hablar de otro tipo de dificultades que tienen que ver con el intercambio de datos, pero dentro del país, porque las dificultades no están solamente en el intercambio de datos a nivel internacional, que es claramente un gran desafío por una cantidad de razones técnicas y legales, pero, digamos, en países, sobre todo que tienen una estructura descentralizada, una estructura federal y con diferentes instituciones dentro del país, los desafíos de intercambio de datos también se dan en el país. Entonces quisiera preguntarle a Eduardo ahora nuevamente. Eduardo, dado que en Argentina coexisten diferentes regímenes pensionales junto con el sistema nacional, ¿cuáles son los principales desafíos para obtener e intercambiar información correspondiente al otorgamiento de beneficios? Eduardo, tenés la palabra. Muchas gracias, Raúl. Ese es un punto muy importante. Permitime poner un marco más general. La intervención anterior, en las anteriores, se mencionó particularmente la cuestión de la informalidad laboral y cómo afecta a los trabajadores migrantes y la necesidad de que los acuerdos contemplen estas cuestiones. La guía que ustedes introducen son herramientas que vamos a utilizar, porque en el espacio regional esto es muy importante. Particularmente quiero decir de Argentina, por la importancia que tienen las migraciones.
y sobre todo por la mayor tasa de informalidad de los trabajadores migrantes. Ahora, junto con esta cuestión de la formalidad, el otro gran desafío que tenemos es de organización de los sistemas, y la fragmentación del sistema es un aspecto crucial. Y como bien vos planteás en tu pregunta, aquellos estados federales tenemos un desafío aún mayúsculo, porque junto con los regímenes nacionales coexisten una variedad de instituciones y de organismos de seguridad social con autonomía, y con lo cual eso implica la necesidad de establecer una coordinación, ¿no? Allí está una cuestión crucial, particularmente en el caso de la Argentina. En función de ello, desde el Ministerio de Trabajo hemos creado un registro de entidades previsionales, que es el primer paso, donde las distintas instituciones de seguridad social, sean de índole nacional, de índole provincial, municipal, sectoriales, es decir, creadas por convenios colectivos de trabajo o complementarias, deben estar allí inscriptas como una forma de identificar y transparentar a todo un sistema de seguridad social que, para que funcione como un sistema, requiere necesariamente la coordinación de sus partes. Este primer paso es continuado por un esfuerzo, en eso estamos, para aplicar sistemas de intercambio electrónico de datos. Nosotros tenemos, vos lo planteaste también en sus comentarios anteriores, la buena experiencia de los convenios regionales, tanto el multilateral como el del Mercosur, que permiten tener un sistema de intercambio electrónico de datos, y con lo cual la digitalización de los procesos administrativos está garantizada, con independencia de las mejoras que siempre requieren este tipo de tecnologías, pero sí allí ese sería el segundo desafío. Entonces el primer desafío es establecer este registro ordenando el conjunto de actores que participan, de modo tal de facilitar una coordinación que no puede ser muchas veces una armonización, tal cual hacen bien la distinción la guía, puesto que, como les decía, en estados federales hay autonomías y por lo tanto hay una labor más de coordinación que de armonización en un primer momento. A partir de allí, el intercambio electrónico de datos, utilizando y aprovechando la muy buena experiencia de los acuerdos regionales, creo que es el segundo desafío más importante. Como todo, es un proceso de construcción que tiene sus marchas y contramarchas, pero hay un esfuerzo decidido desde el Ministerio de Trabajo para liderar este proceso hacia una mayor convergencia y coordinación de los distintos regímenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Claramente los desafíos y las dificultades no tienen que trabar el avance en la protección de los trabajadores migrantes. Y creo que la experiencia de Portugal, la experiencia de Argentina nos muestran cómo, a pesar de las dificultades, tanto en lo que es el intercambio de información exterior como la coordinación a nivel nacional cuando hay estructuras federales, eso, digamos, si bien genera dificultades, no bloquea la implementación de los mecanismos, y aquí vemos prácticas y ejemplos concretos cómo en estos dos países se están llevando adelante igual medidas de protección de trabajadores a pesar de estas dificultades. Vamos entonces ahora nuevamente a Marruecos, y voy a pasar al francés nuevamente. Taïb, au Maroc, le Maroc a été très Taïb, Marruecos ha estado muy activo en estos dos aspectos, a saber, el establecimiento de convenios con otros países y también en el terreno de la digitalización de los servicios de distintos sectores de la seguridad social. Taïb es buen conocedor, lo sabe de buena tinta, porque ha estado al mando de la unidad tecnológica de su organismo, pero también lo sabe porque hay que intentar avanzar en los términos que Cristina y Eduardo perfilaban anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos mayores que tienen ustedes ante sí en Marruecos? Taïb, adelante.
Creo que tiene el micrófono silenciado. Sí, muchas gracias, Raúl, por esta pregunta de calado. Sí, y antes de replicar, me gustaría abordar una pregunta que se me ha trasladado por escrito. Y es la siguiente. ¿De qué modo podemos garantizar la misma protección social para los trabajadores marroquíes en el extranjero? Bueno, en todo caso, nosotros o yo mismo he aludido a la igualdad de los trabajadores que operan en Marruecos, independientemente de que sean nacionales o migrantes. Nosotros tenemos una ley vigente que no hace distingos entre los marroquíes y los trabajadores migrantes. Y sí, después, y en efecto, aquellos expatriados marroquíes están suscritos a la protección social del país en cuestión y a los convenios bilaterales con Marruecos, que garantiza, entre otros, la protección de un país que se desplaza a otro, también asegura la continuidad de aquellos que deciden asentarse en los países y también avala que haya una protección. Ello acerca de la duda que se me había planteado. Pasando ahora a tus preguntas, Raúl, este es uno de los motivos por los cuales yo me alejé del aspecto informático, ya que hoy por hoy tenemos que contar con una protección social y la protección social tiene que apoyarse por lo que la comunicación y las tecnologías pueden ofrecer y no a la inversa. Es decir, yo les voy a conceder un ejemplo que puede ilustrar todo lo anterior sobre los procesos, no sin antes hablar de los países terceros. A pesar de la generalización del seguro de enfermedad en países terceros, a veces observamos que el hecho de tener que avanzar los gastos en los que se incurre por hacer uso de la sanidad, a pesar de que luego se abonen estos, ello constituye un obstáculo para todas aquellas personas que tienen una situación un poco más endeble. Entonces, si la tecnología puede prestar servicio a la seguridad social y puede ayudar a establecer la conexión entre todos los actores para que estos únicamente costen lo que deben y puedan disfrutar de sus derechos, aquí las tornas cambian. Y por esta razón, yo juzgo que en los albores de la cuarta revolución tecnológica que vivimos, tenemos que volver a diseñar y tenemos que revisar nuestros problemas a través del prisma de la tecnología. En ese sentido, tenemos que comprobar todo esto o bien a escala nacional o internacional. Y sí, en la actualidad tenemos dificultades y tenemos que despejar la ecuación entre la continuidad de los derechos de los trabajadores en todo el mundo y la protección social. Y tenemos que fijarnos en los ejemplos de acuerdos bilaterales, pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado las plataformas, tenemos que reflexionar sobre ellas. Y bueno, yo creo que Raúl no será contrario a esta idea, porque creo que es un asunto que nos llega de cerca, ¿verdad? Y sí, en estos momentos existen distintos ejemplos para poder
desplegar todas estas plataformas y también para dilucidar de qué manera podríamos compartir el mínimo básico de toda esta información. Y este, en efecto, supone uno de los retos que arrastra la seguridad social y también la continuidad de la protección social de los trabajadores migrantes. Este intercambio de pareceres y aun cuando haya distintas maneras de abordar este punto, es esencial porque de lo contrario no podremos garantizar una continuidad fluida de estos derechos, ya que la movilidad de hoy hace que todos trabajemos en un país, vivamos en otro. El mundo es un pañuelo y sí, precisamos reflexionar sobre unos principios de protección social a escala mundial. Hoy tenemos el libre intercambio de información, que están muy bien, que nos puede funcionar. Y sí, aparte de los acuerdos bilaterales y multilaterales, podemos internalizar este debate, podemos reflexionar sobre estos convenios, sobre el derecho internacional, lo cual posibilitaría poder asegurar el intercambio de datos a través de plataformas. Este es el primer interrogante. Y en Marruecos sí procedemos a poner en común todos los datos entre las instituciones. Y les puedo decir que a fecha de hoy la administración marroquí está conectada. Recientemente se ha aprobado una ley mediante la cual se permite que las administraciones puedan ceder información y que incluso estén obligadas a divulgar esa información a un tercero si esa información puede intercambiarse entre administraciones. Aquí hablamos de una ley de envergadura, puesto que Marruecos se ha empleado a fondo con la tecnología y gracias a la tecnología es precisamente cómo podemos mejorar todos los aspectos y todas las vertientes de la administración y sobre todo el ámbito de la protección social. Ello con respecto a la anécdota de Marruecos y la continuidad de los derechos, la garantía de los derechos. Y sí, esto en la administración. Pienso que estamos ante una oportunidad para poder comunicarnos con los organismos internacionales, ya sea con la AIS o con la OIT, y no solo abrir la puerta a esta divulgación, sino también a poder pergeñar una serie de medidas y de plataformas para poder mantener esta movilidad. Y ello acerca de las limitaciones de las que se hablaba en la primera pregunta. Cabe destacar que en el caso de las limitaciones que nosotros hemos sufrido en Marruecos, también podemos englobar la falta de acceso que tienen a los derechos los migrantes. Veamos lo siguiente. Si el trabajador que se acerca a Marruecos no conoce sus derechos, difícilmente va a poder gozar de ellos. Por eso existe una serie de cursos y de formación que se imparte para poder asistir a los otros, a los extranjeros en particular, y ello en beneficio de sus derechos. Y los trabajadores no asalariados en el momento presente tienen problemas. Hoy vivimos en una economía mundial y claro está, a ellos les gusta prestar un servicio antes
que ser asalariados. Y precisamente tenemos un sistema en mi país en el que no se distingue entre asalariados y no asalariados. Esto era todo para terminar. Muchas gracias. Estoy aquí por si me lo necesitan. Muchas gracias a Taib por detallar este punto y sí, sobre todo por el hecho de incidir en la ampliación de cobertura que en algunos países constituyen un punto flaco. Y ahora voy a pasar al inglés. Voy a acelerar un poco mi discurso porque nos estamos quedando sin tiempo. Agradecerles a todos los participantes por todos los puntos, por todos los pareceres, por las experiencias y anécdotas que han puesto sobre el tapete. Sintetizar todo lo que hemos tratado hoy sería difícil, pero si lo puedo resumir de alguna forma, decir que la protección social de los trabajadores migrantes no es una opción, sino una obligación y que para ello precisamos una formalización, una protección de los trabajadores migrantes que son parte de la AIS y de la OIT. En este extraordinario webinario hemos escuchado que pese a todas las dificultades, se puede proteger a los migrantes en distintas condiciones y situaciones. Hemos oído el relato de grandes viviendas para proteger a los migrantes en distintas coyunturas y también hemos hecho acopio de que se puede desarrollar un instrumento. Ustedes pueden consultarlos en la guía, pueden trabajar con ella y se trata de una guía que ha visto la luz gracias al trabajo conjunto de los compañeros de la OIT para proteger a los trabajadores migrantes. Asimismo, en esta guía se enseñan ciertos recursos e instrumentos para pasar de la teoría a la práctica, que es lo que nos interesa. Y me gustaría agregar que el organismo rector de la OIT va a debatir sobre estos asuntos el 19 de marzo y la conversación girará en torno a un documento sobre la protección de la seguridad social para los trabajadores migrantes y sus familias, opciones para forjar un futuro mejor. La OIT va a referirse a este aspecto en el 19 de marzo y junto con los homólogos de la OIT estamos confeccionando una serie de actividades para respaldar a todos los entes que trabajan por la protección social de los trabajadores migrantes y aparte de ello se va a impartir formación, se van a procurar actividades para poder aplicar la guía y también nos centraremos en hablar de las distintas categorías de trabajadores migrantes que hay. Les recuerdo que pueden navegar en las páginas de la OIT y la AIS para hallar los últimos recursos, los documentos más recientes y asimismo para dar seguimiento a los anuncios que procuremos sobre las actividades venideras. Bueno, muchas gracias a todos. Acabamos a 14 minutos más tarde de lo previsto. Gracias a los intérpretes por su trabajo. Muchas gracias desde Cabina Española y les pondremos al corriente sobre las actividades que se organicen para la protección de los trabajadores migrantes. Muchas gracias.